Adelante. Buenas tardes, muy complacida de estar aquí con ustedes. Como ya les dijo Santiago, mi nombre es Lucelio Bando. Agradezco al Colegio Colombiano de Psicólogos por esta iniciativa para poder atender esta situación tan crítica que estamos viviendo en el mundo. Bueno, la idea hoy es hablarles un poco de la guía que diseñamos. Esta guía la diseñé en compañía de otra psicóloga, Carolina Piragauta. Carolina es psicóloga también, egresada de la Javeriana y con un magíster en neurociencias y está siendo candidata a doctorado en la San Buenaventura. Ella es la directora del programa de psicología de la Universidad Libre. Esta guía la diseñamos entre las dos y nace de la importancia, de la necesidad de trabajar con esta situación tan crítica que estamos viviendo y trabajar con estos pacientes. En mi amplia experiencia a nivel hospitalario, yo he trabajado mucho con pacientes de VIH y este virus es algo parecido, por lo menos en la carga emocional que produce en las personas que salen positivas o que tienen sospecha del virus. Allí nace la necesidad. Esta guía la realizamos basándonos un poco también en esa guía que hay para el VIH, por especialmente esa carga emocional que hay en esta situación. La experiencia me ha dicho que cuando se puede hacer esta asesoría pre y post, esa carga emocional disminuye, podemos conseguir que el paciente sea más adherente y hay un mejor acompañamiento psicosocial a los pacientes. Entonces, esta guía, les voy a contar primero qué contiene la guía. La guía está dividida en 5 partes. Una primera parte es la introducción. La segunda parte son los beneficios de realizar esta prueba pre y post. La tercera parte es el protocolo específico de la asesoría pre. La cuarta parte es el protocolo de la asesoría post. Y la quinta parte está el cuidado al cuidador, es decir, cómo debemos cuidar también a estas personas que son los que implementan la prueba, cómo cuidar al cuidador. Entonces, vamos a empezar un poco hablándoles de la introducción. En la introducción en la guía que se van a encontrar, allí decimos que esta asesoría para la prueba COVID-19 es un proceso de carácter preventivo y educativo especialmente. Y debe ser llevado a cabo por un asesor o una asesora que debe ser capacitado previamente. Debe ser capacitado y debe tener un conocimiento de lo que es el COVID-19 para poder hacer estas asesorías adecuadamente. El objetivo principal de esta guía es establecer un espacio para la prevención de la infección por el COVID-19. Como les dije antes, la experiencia que tengo con pacientes con VIH me ha dicho que cuando se logra hacer este acompañamiento pre y post, podemos lograr unos objetivos mucho más claros y concisos con nuestros pacientes. Entonces, el objetivo de esta guía es buscar esos espacios para la prevención de la infección y además promover en el consultante el desarrollo de unos comportamientos que disminuyan el riesgo de la infección al resto de la comunidad, porque ya conocemos que es un virus altamente contagioso y que se propaga con mucha facilidad. Entonces, la asesoría permite a este consultante y a su acompañante, cuando va acompañadito, afrontar y comprender los resultados de esta prueba. Además, reflexionar sobre el propio ejercicio que él tiene que ejercer como ser humano en este evento de resultar positivo ante la prueba. Igualmente, con esta guía se permite replantear también ideas erróneas sobre lo que es el virus. Sabemos que este es un virus nuevo, que estamos conociéndolo y estamos a nivel mundial apenas trabajando con él, pero ya hay ideas erróneas sobre el virus. Entonces, con la asesoría se busca poder replantear y poder modificar esas ideas erróneas. También identificar unas fuentes confiables para acceder a la información, porque
también es algo que estamos viendo. Hay muchas fuentes, a veces no son fuentes confiables, no son, son fuentes verídicas. En esta asesoría también se busca que los pacientes puedan acceder a esa información que sea real, que sea verídica y que sea científica, así como acceder también a los servicios y apoyos sociales, psicosociales, que están encaminados a asumir toda esa prevención y el cuidado de la salud, ¿sí? Y demandar todos los servicios que el paciente pues requiera. Entonces, como les dije, aquí la guía hay un protocolo pre y un protocolo posterior. En la asesoría previa lo que se busca es entregar una información básica sobre el virus COVID-19, explicar en qué consiste esta prueba, también indagar sobre los contextos de vulnerabilidad que puede tener el paciente, tanto individuales como sociales y programáticos. Recuerden que vamos a hablar también, vamos a trabajar con esas ideas erróneas, situaciones que pueden afectar la capacidad de respuesta del paciente o del consultante ante la infección. Y a partir de esto que encontramos allí, poder desarrollar estrategias que puedan irse transformando y poder hacer que el paciente tenga un mejor desempeño. También en esta prueba pre, indagamos sobre el contexto en el que se desenvuelve el consultante para así también poder tomar unas medidas preventivas en pro de la comunidad. Y en la asesoría post, que es después de aplicada la prueba, está orientada a ofrecer el apoyo, a ofrecer la comprensión del resultado, entregar esta información, sea cual fuera el diagnóstico positivo o negativo. En el caso de un resultado positivo, la asesoría post brinda pues un acompañamiento psicosocial que permite afrontar estos sentimientos, las emociones y el impacto que puede generar en la vida personal, familiar y afectiva del paciente. Entonces, en esta asesoría post también se busca, también se fomenta el prevenir también las posibles reinfecciones y se busca la adquisición de fortalecer esos hábitos saludables, como la alimentación, el descanso, la vida afectiva, etcétera, que van a facilitar la adherencia al tratamiento. De igual manera, en esta asesoría post y como en la pre también se busca este contexto, se busca evaluar esos otros contactos, especialmente cuando sale positivo, evaluar los otros miembros del entorno familiar y social del consultante, para así poder también buscar este cerco epidemiológico que nos facilite la disminución de la infección. Bueno, esa es la primera parte de la guía. En la siguiente página vamos a encontrar los beneficios que presentan hacer esta asesoría pre y post para el COVID-19. Como yo les decía anteriormente, la experiencia en trabajar con pacientes de VIH que tienen, digamos, un componente parecido relacionado, yo les había dicho, la carga emocional, el estigma social y todo lo que afectivamente y desde el nivel familiar puede afectar. Hay un gran parecido en estas pruebas. La experiencia nos ha dicho mucho que cuando se logra hacer esta asesoría pre y post, la carga emocional es más llevadera y se logra conseguir mucho más adherencia en el paciente. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esta guía para el COVID-19, los beneficios que presenta son muchos también para el paciente, para la comunidad y en general para toda la población. Entonces, permite al consultante acceder a una información esta información debe ser concreta, debe ser precisa acerca del COVID-19 y su estado frente a la infección. Esta información lógicamente facilita al consultante generar unas respuestas que sean más eficaces, que permitan y faciliten evitar la infección o asumir las medidas adecuadas para su tratamiento. Es cuando hablo de la información precisa, es muy importante que las personas que van a hacer estas asesorías estén actualizadas. Sabemos que es un virus nuevo que está en conocimiento, entonces cada día pueden aparecer nuevas informaciones. De allí la importancia que la información sea de fuentes que sean confiables y científicas,
porque cada día pueden aparecer nuevas informaciones y nuevo conocimiento. Hay que estar muy actualizado porque al paciente se le da, en esta asesoría se le da toda esa información. ¿Qué otro beneficio tiene la prueba? Ofrece elementos para que el consultante tenga una comprensión de la prueba a realizarse, ¿sí? Entienda, comprenda qué es lo que está pasando allí, por qué la prueba, por qué se le tiene que hacer. Y además evaluar el significado también de ese posible resultado. ¿Qué significa para él? Recuerden que siempre trabajamos en psicología con significados, entonces aquí es muy importante también, es un beneficio que tiene esta prueba cuando nosotros podemos averiguar y podemos trabajar con significados de esos resultados. Y lógicamente la ruta a seguir. ¿Qué sigue después de? Cuando nosotros tenemos esa posibilidad, vamos a tener pacientes con mucha más tranquilidad, con una claridad del paso a seguir. Igualmente, esta guía, otro beneficio de la guía es que también facilita al paciente hacerse consciente de la propia vulnerabilidad y la de su entorno familiar. Cuando trabajamos con los pacientes también es mirar cómo está su entorno, cómo está su familia frente a este virus, frente al COVID-19. Y en consecuencia, pues adoptar las medidas que sean necesarias para transformar estos factores que pueden estar contribuyendo a que esta infección se dé o se pueda propagar con mayor facilidad. Otro de los beneficios también es que posibilita un espacio de acompañamiento psicosocial al consultante. Sabemos que la carga emocional, y es lo que estamos viviendo, la carga emocional es muy alta, especialmente cuando el resultado es positivo, la carga emocional es alta. A través de esta asesoría se le puede facilitar, se le puede posibilitar un acompañamiento psicosocial. Y con este acompañamiento psicosocial lo que se busca es que el paciente pueda ser capaz de afrontar los posibles efectos psicológicos, familiares, sociales y que el resultado de la prueba puede traer. Entonces, son muchos los beneficios. Otro beneficio importante, estoy leyendo todos los beneficios que tenemos en la guía, estoy teniéndolos en cuenta. Otro beneficio también muy importante es el conocimiento del resultado de la prueba, junto con la asesoría que permiten asumir las medidas necesarias para el autocuidado. ¿Por qué? Porque se le da toda la información, se le da el ABC del virus que se conoce hasta el momento, y eso lógicamente va a facilitar que la persona pueda tomar esas medidas necesarias para su autocuidado y que pueda acudir a los servicios médicos, sociales que él requiera. Se va a dar cuenta que no está solo en esto, que hay un acompañamiento. También el realizar esta asesoría pre y post contribuye a eliminar la transmisión. ¿Y a través de qué? A través del conocimiento. Cuando la persona conoce, cuando la persona sabe cuáles son esas medidas de prevención, va a poder contribuir a elaborar esos planes de cuidado, va a poder contribuir a buscar esos elementos que pueden ser dañinos para la propagación del virus. Entonces, con esta asesoría propendemos eso. De manera que cada persona asuma la prevención de la infección por el COVID-19. Entonces, también eso es un asunto que también, además de ser estatal, a nivel colectivo, también es un asunto que es a nivel individual. ¿Por qué? Porque también las herramientas son individuales también, y en la medida que se conozca, que el paciente conozca esas medidas, esas situaciones, a asumirlas como algo propio, como algo individual en la prevención de esta infección. Otro beneficio importante, como les había dicho con mi experiencia del VIH, cuando nosotros trabajamos con esos pacientes que reciben esa asesoría pre y post adecuadamente, vemos que hay una mejora en la adherencia al tratamiento. Y consideramos que acá también, en esta pandemia que tenemos, cuando si se logra hacer esa asesoría pre y post de manera adecuada, va a mejorar la adherencia al tratamiento y va a aceptar esas recomendaciones que se le dan, esas medidas que tiene que seguir, porque aquí también hay un gran compromiso individual y va a poder tomar de manera adecuada esas medidas de prevención que el paciente tiene que empezar a realizar.
También otro beneficio cuando se logra hacer esta asesoría es que se establece una red de apoyo social, familiar y comunitario, ya que en la asesoría se indaga sobre esta red de apoyo, se indaga sobre esa composición familiar y de esa manera el consultante va a tener más facilidad de tener una red de apoyo adecuada y una red de apoyo también muy consciente porque este resultado les involucra también a toda su familia. Entonces va a poder establecer esa red de apoyo adecuada. ¿Qué otro beneficio nos podemos encontrar? Facilitan la instauración de una atención integral oportuna. Es decir, a partir de la asesoría pre y post, se logra establecer de una vez la atención oportuna y que esta atención sea integral. De una vez se hace la remisión a los entes de salud correspondientes para cada paciente. Entonces, en general, esos son los beneficios, los principales beneficios que nos encontramos cuando se logra realizar esta asesoría pre y post ante la prueba del COVID-19. Como sabemos, esto es una situación nueva. Muchos pacientes se les está haciendo esta prueba sin ninguna asesoría, sin ningún conocimiento, sin ninguna indagación sobre sus pensamientos, sobre lo emocional, y lógicamente el impacto psicológico va a ser mucho más fuerte. Entonces, hay unos beneficios de poderla empezar a establecer como una medida preventiva. Bueno, entonces ya pasamos a la siguiente parte, donde está ya el protocolo, los dos protocolos de la asesoría pre y la asesoría posterior. Vamos a empezar con el protocolo de la asesoría preprueba. Digamos que el que va a hacerse la prueba actualmente es porque hay unas dudas, hay una sospecha o porque ya tiene algunos síntomas. Todavía no llegamos al momento donde estoy porque quiero ir, me la quiero tomar para saber, no, quién va es porque hay unos riesgos, hay una sospecha o ya hay unos síntomas. Entonces siempre es muy importante aclararle al paciente en qué consiste este proceso de asesoría inicialmente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué está aquí antes de hacerse la prueba? Hay que aclararle muy bien al paciente qué es este proceso. Entonces, como primera medida, el ABC es primero de la bienvenida. Eso es algo pues que es de allí, de la bienvenida. Realice la presentación, dígale su nombre al paciente, es muy importante. Esto genera confianza, genera un poquito más de tranquilidad. Importante establecer la identificación de la persona consultante. Tenemos que mirar muy bien, esa es parte de la seguridad del paciente que se trabaja tanto ahora en el medio hospitalario. Entonces es identificar a esa persona, saber que ese es su nombre, que ese es él. Tercero, hay que explorar el motivo por el cual la persona accede a la asesoría. ¿Por qué? ¿Por qué se considera que puede estar infectado? ¿Cómo cree que se pudo haber infectado? ¿Cómo se contagió? Esto es importante indagarlo porque a partir de esto, cuando la prueba si sale positiva, podemos encontrar ese cerco epidemiológico que hablan los epidemiólogos. Entonces, siempre es importante indagar siempre esto, por qué cree que está sospechoso o qué síntomas tiene, cuál fue la posible ruta de contagio. Seguido de esto, es importante exponer los objetivos de la asesoría, lo que les conté anteriormente, y la metodología de la asesoría. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a realizar? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los beneficios que trae de hacerse esta asesoría? Es importante aclarar. El otro punto importante es que hay que evaluar el contexto de vulnerabilidad de la persona. Entonces, primero, hay que explorar los conocimientos. ¿Qué conocimientos tiene del virus? Esos conocimientos básicos que debe tener. Sí, que hay allí, sí. Y es importante ¿para qué? Para ir indagando un poco si hay ideas erróneas, si hay unos conceptos mal infundados, para luego reforzar y aclarar. Hay que indagar, muy importante, los mecanismos de transmisión. ¿Qué sabe él? ¿Cómo se puede transmitir este virus? ¿Qué sabe? Entonces, todo eso son conocimientos. ¿Qué medidas de autocuidado
tiene él o sabe que debe hacerse ante el virus. Después de escuchar al paciente, es importante ya corregir las ideas erróneas que hayamos encontrado, que se haya encontrado. Por eso les digo que la persona que haga la asesoría debe tener un conocimiento muy claro, un conocimiento oportuno y actualizado de lo que es el COVID-19. ¿Para qué? Para poder corregir ideas erróneas que se pueden presentar en la población, en el paciente que va a hacerse la prueba. Después de corregir ideas erróneas, hay que indagar y profundizar sobre factores de vulnerabilidad. Y estos factores de vulnerabilidad es importante indagarlos en el ámbito individual. ¿Qué tantos hábitos, cómo son sus hábitos? ¿Qué puede hacer que lo vuelva más vulnerable ante la situación? ¿Cuáles son esas medidas de autocuidado? También es importante cuando evaluamos esa vulnerabilidad, también tener en cuenta la parte social, sus creencias religiosas. Esas creencias religiosas pueden influir en una aceptación o no luego de un resultado. La red de apoyo, esa red de apoyo con quien va a contar en su proceso. La percepción que tiene de red de apoyo, recuerden que son dos cosas que siempre tenemos que evaluar, la red de apoyo y la percepción que se tiene de la red de apoyo, porque él puede decir, no, yo vivo con muchas personas, pero el no sentirse apoyado. Entonces es esa percepción que tiene de la red de apoyo en últimas es la que nos va a permitir saber si este paciente cuenta con una red de apoyo adecuada o no. También en esta indagación de la red de apoyo es importante saber qué podría brindar la familia a este paciente, qué afiliación tiene al sistema de seguridad social en salud. Sí, es muy importante esto porque esta situación que estamos viviendo actualmente de crisis depende mucho también de un servicio de salud adecuado. Entonces, ¿qué sistema de salud tiene? ¿Qué tan cercano está a esos servicios de salud con los que él cuenta? También es importante indagar sobre las personas que están pues involucradas, lo que les decía anteriormente, indagar esos lugares, indagar circunstancias, indagar personas involucradas en este proceso. Luego vamos a pasar de página. Aquí es importante ya refuerce o aporte información general sobre el COVID-19. Entonces, aquí también ya es explicar específicamente lo que tenemos hasta ahora claro. Aquí en la guía lo que colocamos es todo el material que está desde la Organización Mundial de la Salud. Lógicamente hay que estarlo revisando porque es una información que puede ir cambiando ante el conocimiento nuevos que pueden ir apareciendo del COVID-19. Entonces hay que explicar cómo se transmite. Es importante reforzar información sobre la forma de evitar la exposición al virus, teniendo en cuenta que la principal forma de evitar el contagio es evitar la exposición al virus. Y las medidas que aparecen aquí, les decía ahora, son las medidas que propone la Organización Mundial de la Salud, que digamos en este momento es la fuente más confiable que podemos tener. Entonces, cuando nosotros estamos dándole la información, la persona que va a hacer la asesoría va a dar la información, aquí es algo muy importante a tener en cuenta, es explicarles el porqué de cada medida, porque cuando se explica ese porqué, hay mejor y mayor interiorización de la norma. Entonces, por ejemplo, una de las normas es el lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol, con agua y jabón. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué es importante hacerse este lavado de manos? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón mata el virus. Eso es lo que hasta ahora se ha investigado, y es que el virus es muy débil ante el jabón. Entonces, lavarse las manos con agua y jabón es una de las medidas que son más importantes y más necesarias y que es un comportamiento que es a nivel individual. Entonces, es explicarles cada norma, cada medida es ese por qué. Eso ayuda a interiorizar la medida.
Adoptar medidas de higiene respiratoria también es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Al toser o estornudar hay que cubrirse la boca, la nariz con el codo, flexionando con un pañuelo y luego tirando este pañuelo pues en un lugar adecuado. Y lavarse inmediatamente cuando es con un pañuelo. Y lavarse pues nuevamente las manos con agua y jabón. ¿Por qué esta norma? ¿Por qué esta medida? Lo que se ha descubierto, lo que ha descubierto los investigadores de la organización, la OMS, es que al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, cuando se cubre se evita la propagación de gérmenes y virus. Entonces, es importante que al paciente se le explique esto. Entonces, ¿qué pasa si se cubre cuando estornuda o cuando tose con el codo o con un pañuelo? Evita tocarse con las manos y ya que las manos, este virus se queda en sus manos y con las manos nosotros cogemos muchos objetos con las manos y podemos contaminar a muchas más personas que toquen esos objetos. Entonces es explicárselo. Yo siempre he pensado que a veces se da la información, pero no se le explica muy adecuadamente y muy con plastilina a las personas y esto no deja que se interioricen las normas, que se interioricen las medidas. Entonces, siempre que decimos cada medida es explicarle el porqué. La otra medida, mantener el distanciamiento social. Hay que, lo que dice por ahora es mantener 1 metro, más o menos, aunque ayer leía un nuevo artículo donde se dice que ya parece ser que es más metros, de 2 a 3 metros, que hay que tener de distancia entre el sujeto y las demás personas. Particularmente pues si tosen y estornudan, si tienen fiebre. Entonces, ¿por qué? Hay que explicarle, cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID-19 tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas, pequeñas gotas que contienen el virus, ¿sí? Y si está demasiado cerca, las personas que están demasiado cerca pueden inhalar el virus o pueden llevárselo de alguna manera a su boca, a sus ojos y a su nariz. Entonces es explicarle, ojalá está pendiente pues como hacer una ayuda didáctica muy clara, con figuras muy claras para que las personas puedan entender. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? También las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Y generalmente es un comportamiento que tenemos, es un hábito que tenemos como seres humanos, siempre estamos tocándonos la cara. Entonces es un hábito que hay que empezar a disminuir de ahora en adelante en la humanidad, porque con las manos tocamos mucho. Nuestras manos es el medio por el que nos contactamos con el medio externo. Y si tocamos algo contaminado, lógicamente cuando nos tocamos la nariz, la boca, los ojos, con las manos nos podemos transferir el virus de esas superficies que hemos tocado. Entonces son situaciones que hay que explicárselas a las personas muy detalladamente para que la puedan entender y puedan interiorizar eso. Siempre oriente a la persona consultante. Ya pasamos a la siguiente página. Oriente siempre a la persona consultante que ponga en práctica estas acciones en caso de haber estado expuesto al COVID-19. Entonces son las medidas que tenemos por ahora. Les decía, es importante estar muy actualizado porque es un virus que estamos conociendo, es un virus que de cada investigación pueden salir conocimiento nuevo del virus, entonces es importante estar muy actualizado. Si la persona ha estado expuesta al COVID-19, se le recomienda, muy importante, que llame con antelación, informe a su EPS, a su prestador de salud, sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros. Ya ahora, digamos, el virus ya no está siendo importado, ya lo tenemos acá porque ya está en otros lugares. Entonces, inicialmente, cuando hicimos la guía, estaba solamente el importado, el si había viajado o si había tenido contactos con viajeros. Es una parte importante, pero también ahora ya también lo tenemos aquí autóctono, entonces es decirle a esa persona también, bueno, dónde estuvo, dónde anduvo, en qué partes.
¿Por qué llamar con antelación a su servicio médico ante unas situaciones de esta? Esto permite que su EPS o su prestador de salud dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado donde se le va a atender y se le ayudará, y no empezar a andar de un lugar a otro, de un centro de salud a otro, sin poder ser atendido. Entonces es importante tener la claridad de dónde debe llegar. ¿Para qué? Para ayudar a prevenir la propagación del virus 19, del COVID-19. Entonces, cuando ya se sabe exactamente qué hacer, cuál es la ruta, si su EPS le dice, listo, venga a tal sitio específicamente, o los que tienen servicio a domicilio, que también van a domicilio, entonces ya se sabe cuál es la ruta, y no empezar a andar de un centro de salud a otro, porque si tiene el virus, probablemente va a propagar mucho más el virus en cada parte, en cada sitio que llegue. También aquí es importante decirle a la persona que si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, también solicite la atención médica a tiempo. También indique a su prestador de salud si ha viajado pues a alguna zona y ha tenido contactos cercanos con personas que hayan viajado desde zonas y que tenga estos síntomas respiratorios especialmente, porque si ya tiene los síntomas hay una mayor probabilidad de que pueda aparecer. Entonces, siempre que haya la fiebre, la tos y la dificultad para respirar, es importante que se busque una atención médica de inmediato, ya que estos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria grave o a los síntomas del COVID-19. Entonces, por eso se debe informarle a las personas que ante estos síntomas avisen inmediatamente. Otra medida que es importante reforzarla e informarla a la persona es que debe permanecer en casa si se empieza a encontrar un poquito mal. Así se traten de síntomas leves como cefalea, rinorrea, o sea, la salida de secreciones por la nariz, hasta que se recupere. ¿Por qué? Porque son síntomas leves, pero pueden ser también síntomas del COVID-19. Recordemos que tenemos varias poblaciones, hay una población que es asintomática, que absolutamente no hay ningún síntoma, tenemos otra población que puede tener síntomas leves y otra población que puede tener síntomas graves y que pueden ser letales. Entonces, cuando son síntomas leves, es posible que con las visitas a los centros médicos hacemos que se colapse mucho más el sistema y que el sistema no funcione con mayor eficacia. Y lógicamente, cuando hay un mejor servicio de salud, pues vamos a trabajar protegiendo a sí mismo y protegiendo a muchas otras más personas de las posibles infecciones del virus. Manténgase siempre informado, es una de las recomendaciones que les damos, además de los pacientes, también al personal de salud. Siempre se recomienda que se esté informando acerca de los conocimientos nuevos, las últimas novedades que van apareciendo del COVID-19, ya que, como les decía, es un virus nuevo y que está totalmente en proceso de investigación. Bueno, es importante preguntar, vamos a la siguiente página, es importante preguntar a las personas en esta asesoría pre qué acciones específicas puede emplear la persona consultante en su propia vida para prevenir la infección por el virus. ¿Por qué esto? Porque no todas las personas pueden tener las posibilidades, por ejemplo, de tener el jabón antibacterial, de tener agua, unos servicios públicos adecuados. Entonces, siempre es importante preguntar a este sujeto, a este paciente, cuáles son esas acciones específicas de todas las que se les ha hablado que puede emplear o qué dificultades tiene para poder trabajar con estas medidas. Entonces, en esta asesoría pre también es importante decirle al paciente
qué pasa si resale el resultado positivo, qué pasa si le sale negativo. Es trabajar con esas probabilidades para ir haciendo esa preparación cognitiva que el paciente necesita ante esta situación. Entonces, cuando se tiene un resultado positivo, ¿qué hacer? Hay que indicar al paciente que si le sale positivo, se va a tener la necesidad de acceder inmediatamente a una atención integral por parte de un equipo interdisciplinario, incluido el apoyo psicosocial, ¿sí? Entonces, esto es importante decírselo para que el paciente inmediatamente busque esa ayuda. También es importante informarle cuál es el tratamiento en caso de salir positivo, informarle en qué consiste ese tratamiento, señalarle las ventajas de conocer el diagnóstico temprano para que inicie oportunamente los cuidados en casa o hospital en caso de que ya la situación esté un poco más grave. También aquí es importante indagar pensamientos en el paciente, qué pasaría en la vida de esa persona en caso de que el resultado resulte positivo. Entonces, ¿qué pasaría en él? Recuerden que uno de los objetivos también acá es hacer esa preparación cognitiva que permita el buen desenvolvimiento, el final feliz, digamos, de esta situación. Entonces, ¿qué pasaría en el paciente con su red de apoyo? ¿Qué tanta familia, amigos, pareja? ¿Cómo está esa red de apoyo? La afectación psicológica, ¿qué pasaría en él si llega a salir positivo? ¿Qué emociones, qué sentimientos cree él que podrían llegarles? Eso es muy importante porque a partir de allí también, de esa afectación psicológica posible, tendríamos unas herramientas en la asesoría post que nos van a facilitar una intervención mucho más adecuada y más acorde a la situación emocional del paciente. También hay que averiguar el acceso a los servicios sociales o de salud, qué servicio de salud tiene, qué prácticas de autocuidado el paciente tiene relacionado pues con el virus, con las medidas que se le había hablado anteriormente. Antes de la aplicación de la prueba, recuerden que la idea es que esta asesoría se haga en el momento en que va a ser aplicada la prueba, unos momentos antes, y hay casi un durante de la aplicación de la prueba. Entonces, unos momentos antes hay que siempre, importante establecer unos acuerdos de reducción de las situaciones de vulnerabilidad, si se encontraron estas situaciones de vulnerabilidad y de riesgo frente a las medidas necesarias para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Entonces, por ejemplo, el lavado permanente de manos, aislamiento social, prácticas de autocuidado, etcétera. Es hacer un acuerdo con este paciente que a partir de este momento va a tener en cuenta estas medidas y que las va a interiorizar en su vida, se las va a apropiar para que las tenga en cuenta. Es muy importante evidenciar en este paciente la posibilidad que tiene la persona de cumplir con el plan de trabajo. Digamos que por eso las personas que aplican esta asesoría deben recibir un cierto entrenamiento, porque también debe tener una capacidad para poder leer un poco más allá de la comunicación verbal que nos está diciendo el paciente. Entonces hay que evidenciar, hay que evaluar esa posibilidad que tiene esa persona de cumplir con el plan de trabajo que estamos proponiendo. Y en caso de que no pueda cumplirla, también es permitirle que identifique nuevas alternativas. ¿Qué otras cosas puede hacer en vez de esto que no pueda hacer? Entonces es desde el comienzo con este paciente, con estos sujetos para que identifiquen esas otras alternativas. Es que me dijeron esto, pero no puedo por esto. Entonces, ¿qué otras alternativas hay? Y es trabajarlas desde el comienzo con este sujeto, con este paciente, para que esas alternativas, en caso de que sean necesarias utilizarlas, no aparezcan cuando ya es positivo, sino que ya desde antes se han establecido y se han permitido identificar. Y finalmente aclare y finalice el proceso de información con la explicación pues muy detallada de cómo será la entrega del resultado, dónde se le entregará el resultado, la hora, el nombre y el cargo del profesional que atenderá a la persona consultante cuando se le vaya a entregar su resultado. Es importante aclararle al sujeto que
Independientemente del resultado, la persona lo recibirá a través de una asesoría post-test personalizada, así como se hace con el VIH. Es listo, usted llegó, su resultado, sea negativo o sea positivo, va a tener su asesoría post-test personalizada. Y finalmente se hace el cierre de la asesoría. Pasamos entonces a la siguiente página, que es el cierre de la asesoría. Y para finalizar esta asesoría es importante hacer un recuento de todo lo que se habló en la asesoría. Pídele a la persona consultante que opine, qué piensa de lo que se le acaba de decir. Es importante indagar un poco los sentimientos, los pensamientos, las opiniones, las concepciones que él empezó a tener a partir de la información recibida y a partir del trabajo que se ha realizado con él. Si es necesario, se refuerza más información. Si es necesario, se le proporciona información adicional en caso de que se vea que el paciente ha quedado con algunas dudas. Entréguele material informativo y educativo. Esto es importante realizar, ese material informativo, unos flyers, que den una información clara también, que el paciente, además de escuchar, pueda leer más adelante. Siempre decirle que busque fuentes que sean oficiales para la información, para el conocimiento, siempre que busque fuentes oficiales, que sean reales, que sean verdaderas. Recomendar pues como desde la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, que son las que tienen pues los datos reales. Es importante evitar que la persona se vaya de la asesoría con dudas. No podemos tener pacientes que salgan después de la asesoría pre con dudas. Por eso es importante siempre asegurarse de que hubo una comprensión de todos los aspectos hablados y abordados durante el proceso, ¿sí? Es muy importante, siempre pregunte. Muchas veces los individuos, cuando están en un estado de ansiedad o de angustia, de miedos, de incertidumbres, a veces hay información que parece que sí, pero no es clara. Entonces es necesario asegurarse de esa comprensión. Pregúntele nuevamente qué entendió de esto para podernos asegurar que hubo una comprensión adecuada de todos esos aspectos que abordamos durante el proceso. Y finalmente, como hay que consignar en la historia clínica lo realizado, la historia clínica es un documento que es legal y que tenemos la obligación, todos los prestadores de salud, los trabajadores de salud, de escribir en esa historia clínica lo relacionado con el paciente. Entonces es importante consignar en la historia clínica la descripción de la asesoría realizada, el plan de trabajo que se pactó, porque recuerden que cuando se haga la post vamos a volver a leer esto que se pactó y que se le informó al sujeto en la asesoría pre. Es importante también en esta asesoría pre, antes de finalizar, definir si la posible cadena de contagio es claro y si es posible que el resultado sea positivo. O sea, cuando hay una alta posibilidad, es necesario definirlo de una vez. ¿Por qué? Porque a este paciente, antes que le salgan los resultados de la prueba, debe aplicarse el aislamiento preventivo mientras llegan los resultados. Entonces es muy importante indagar sobre esa posibilidad alta de que el paciente pueda ser positivo para aplicar ese aislamiento preventivo. Bueno, allí hemos terminado lo que es el protocolo de la asesoría pre a la prueba. Entonces, es muy importante, si ustedes ven aquí, es un arduo trabajo que hay que hacer de información, de conocimiento, de indagar emociones, sentimientos, para poder luego en esa asesoría post, de acuerdo a los resultados, poder también implementar las actividades. Pasamos entonces a la siguiente página, donde ya vamos a empezar a hablar del protocolo de asesoría post. Esta se hace ya con el resultado, ya teniendo un resultado en las manos, se hace esta asesoría post y antes de iniciar la asesoría hay que tener en cuenta algunas situaciones. Importante, antes de tener al paciente al frente, hay que revisar lo que se escribió en la historia clínica.
lo consignó en la historia clínica durante la asesoría preprueba. ¿Por qué es importante? Porque a partir de allí y dependiendo del resultado, pues vamos a establecer una ruta a seguir, un tratamiento a seguir. Es importante revisar el plan de acción elaborado con esta persona, que cuáles fueron esas acciones, esas medidas o esas medidas alternativas que el sujeto tuvo para, en caso de que saliera positiva. Cerciórese, importantísimo siempre, cerciórese de contar con un apoyo profesional en caso de que usted no sea un profesional de la salud mental. Cerciórese de contar con ese apoyo profesional disponible en caso de situaciones de crisis. Porque, como les dije, y lo estamos viendo todos, el COVID-19, el contagiarse de COVID-19 tiene una alta carga emocional. Entonces, ¿puede un paciente entrar en crisis después de darle un resultado positivo? Sí. Entonces, por eso es importante que usted se cerciore de que siempre va a tener a la mano disponible una persona que le pueda ayudar con estos primeros auxilios psicológicos y con la siguiente intervención en crisis que se necesita para trabajar con este paciente. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cuál es ese proceso de entrega del resultado? Ya hemos leído historia clínica, ya nos cercioramos, ya leímos, ya sabemos que las dificultades que el paciente pudo haber tenido, las alternativas y la posible preparación pues, cognitiva que el paciente tuvo ante esta prueba. Ya vamos a entregar la prueba y es importante dar la bienvenida al consultante, presentarse, confirmar la identidad del paciente, eso es muy importante, seguridad del paciente, confirme si esta persona es a quien estamos, con quien vamos a darle un resultado, preguntar si la persona recibió la asesoría en caso de que no la haya recibido, es necesario reforzar y aclarar información, conocimientos, informar al paciente que se trata de una asesoría post-prueba del coronavirus COVID-19 y que se van a revisar los resultados obtenidos. Entonces ya le vamos a dar el resultado al paciente y también es importante decirle que depende del resultado, tendrá que someterse pues a algunas medidas de aislamientos, ya sea en casa o sea en el medio hospitalario. Que esto pues va a estar acorde con el estado de salud que tenga él y la sintomatología actual que pueda estar presentando. Y es importante lo de las enfermedades preexistentes. Digamos que estamos viendo que el comportamiento del virus afecta de una manera más letal a estas personas que tienen enfermedades preexistentes, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad. Entonces es muy importante hablarle también a las personas de esta situación. Bueno, ya estamos en la parte del informe del resultado. Ya se le va a dar el resultado. Es importante estar atento en este momento a las reacciones emocionales de la persona consultante, principalmente si el resultado salió positivo. Es muy importante estar atento a las reacciones emocionales. Recuerden lo que siempre he dicho a través de la charla y es que hay una carga emocional muy alta en esta situación del COVID-19. Entonces es importante estar muy atento a las reacciones emocionales para poder hacer una contención adecuada. Entonces sí es importante y especialmente si el resultado pues es positivo, usted ya sabe cuál es el resultado, usted ya lo ha visto, entonces usted hay que estar atento a esto. Es importante revisar el plan de acción que se elaboró en la asesoría preprueba, usted ya lo hizo, usted leyó la historia clínica antes y ya sabe cuáles fueron ese plan de acción que se elaboró y es importante en ese momento identificar los logros alcanzados, qué tanto hizo de de ese plan de acción, de esas medidas preventivas que se iban a tomar y qué acciones quedaron pendientes por implementar y por qué. Allí estamos ya. Vamos a la siguiente página. Entonces, miramos cómo es ese proceso con el consultante ante un resultado negativo. Entonces, aquí es importante permitirle a la persona que lea su resultado, que entienda qué significa este negativo, de qué se trata,
que lea si le corresponde si ese es su nombre, el nombre del que está en el resultado, y indagar por el grado de esa comprensión. ¿Está entendiendo qué significa negativo o no está entendiendo ese resultado negativo que se le ha entregado? Hay que explicar nuevamente. Algo que yo siempre le digo al personal de salud cuando trabajamos en psicoeducación es que no podemos nunca cansarnos de hablar y de hablar y de hablar y de explicarle a las personas, porque siempre cuando se está en momentos de angustia puede pasar que las personas no logran interiorizar la información que se les da. Entonces hay que explicar nuevamente el significado del resultado negativo, refuerce sobre la importancia de las medidas de protección contra el virus, como el lavado de manos, entregar material educativo y permitir que la persona consultante exprese sus sentimientos. Recuérdele siempre que el ser negativo ante la prueba no garantiza que no lo desarrolle. Este es un virus que va a estar por mucho tiempo en medio de nosotros. Entonces es importante que la persona entienda que el negativo no fue que ya nunca más me va a dar, no, sino que hay que cumplir con unas normas y unas condiciones de autocuidado y hay que seguir con ese autocuidado. Bueno, ¿cómo es el resultado con el proceso cuando sale positivo? ¿Cómo es ese proceso? Entonces, primero, permita que la persona consultante lea el resultado, oriéntela para que verifique que se trata del resultado que le corresponde. Es también importante indagar sobre cómo está comprendiendo él ese resultado positivo, cómo lo entiende, cómo lo significa. Y volver a explicar nuevamente el significado de ese resultado, los procedimientos médicos a seguir y dependiendo pues lógicamente de su sintomatología y su cuadro clínico. O sea que es importante programar, orientar a la persona consultante para que inicie lo más pronto posible, inmediatamente, la atención integral a través del equipo interdisciplinario. Es importante permitirle el espacio a la persona para que exprese sus emociones, sus sentimientos de ese momento, darle un espacio pequeño. Cerciórese que la persona ha comprendido ese plan de acción y permítele aclarar dudas. Recuerde que este momento de ese espacio de escucha, de expresar sus emociones y sus sentimientos, si usted está capacitado para eso, procure hacerlo más largo, pero si usted no está capacitado, de ese espacio de escucha, pero también oriente y remita a personal capacitado para eso. Cerciórese siempre que el paciente ha comprendido el plan de acción, lo que sigue. Informe sobre las redes sociales de apoyo existente, las rutas y las recomendaciones. Y en caso de que la crisis inicie, en caso de que usted ya sienta que definitivamente no está capacitada para atender esa reacción emocional del sujeto, entonces hay que iniciar la atención necesaria si usted es trabajador de salud mental, si no, remita. Hay que atenderlo inmediatamente, no es algo de espérese, venga mañana, no, esto implica un desgaste emocional. Es por eso que al inicio de la asesoría post les decía que era muy recomendable saber que se cuenta con un personal especializado, porque ustedes, si la persona entró en crisis, usted no le puede decir, no, venga mañana que lo atienda el psicólogo, no, eso es la atención debe ser inmediata, ya que esto, si se posterga, implica un mayor desgaste emocional y estimula la pérdida del autocontrol. Y de verdad, luego va a ser mucho más complicado la atención a este paciente. Derive pues al servicio médico correspondiente, verifique la ruta de contagio para poder establecer si existen más personas que puedan estar asociadas a este resultado positivo. Y solicite al consultante que informe a sus contactos para que entren también en un aislamiento voluntario si aún no se muestran síntomas. Y pues lógicamente tienen que tomarse las pruebas estas personas que han estado cercanas también al sujeto, a este paciente. Bueno, entonces ya con esto, con la derivación de ese sujeto al servicio
médico correspondiente, hemos terminado lo que es el protocolo de la asesoría pre y post. Recuerden siempre los beneficios que tiene esta asesoría de realizarlas. Ahí en la guía están muy claros. Es importante ya empezar a establecer esta guía en los servicios de salud. Además, el personal de salud hay que también prestarle atención. Hay que darle un cuidado, lo que nosotros con Carolina le hemos llamado programa de cuidado al cuidador. Hay que cuidar a este equipo que está implementando la prueba. Hay que cuidar a este equipo que está dando las asesorías pre y post y que constantemente se está enfrentando a esta situación de crisis, se está enfrentando a sus propios miedos, a sus propias incertidumbres. ¿Sí? Porque este es un virus diferente al del VIH, que el VIH depende mucho más de unos comportamientos individuales y de unas decisiones que yo tome o no. Este virus es mucho más fácil la propagación, por lo tanto hay muchas personas más vulnerables y eso hace que se incremente el miedo. Y el personal de salud está en este campo con miedos y con muchas incertidumbres también. Entonces es importante prestarle una atención especial a este personal de salud. Entonces, para eso, tener siempre en cuenta que hay que capacitar a todo el equipo sobre esta guía. Esta guía debe recibirla todos el personal de salud que trabaje en los centros médicos, en los centros de salud. ¿Por qué es importante la capacitación? Esto va a permitir que tengan toda la información y que tengan un protocolo a seguir en caso de que el consultante lo necesite. Y lógicamente hay una guía clara, hay un paso a paso a seguir y esto me va a dar más tranquilidad, me va a dar más claridad y voy a estar mucho más eficaz en el trabajo. Recuerde que la información es la mejor manera de reducir la ansiedad. Entonces, cuando tengo un personal de salud informado, va a haber un personal con menos niveles de ansiedad. Otra cosa importante con el cuidador es que se debe evitar que el personal atienda en esta prueba a personas conocidas o personas con características similares a su familia nuclear. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar el temor del profesional ante la enfermedad. ¿Y por qué? Porque puede llegar a identificarse con este sujeto, con este consultante. Y lógicamente va a proyectar sus temores personales sobre el contagio. Y si pasa esto, lógicamente el trabajo no va a ser eficaz, el trabajo va a ser más con una carga emocional negativa que no va a permitir realizar un buen trabajo. Entonces es importante esto. También es importante limitar el número de asesorías por personal, ya que cuando el personal también está expuesto continuamente a la misma situación estresante, pues va a ser va a tener una dificultad emocional, una carga emocional que no le va a permitir realizar su trabajo adecuadamente y vamos a tener personal luego enfermo. Entonces se pueden hacer rotar turnos, se puede cambiar de horarios. Siempre es importante que no solo un personal tenga a cargo todo este impacto emocional. Evite que las actividades de asesoría sean las últimas que el personal realice antes de terminar su turno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser algo impactante y necesita desmovilización. Es decir, esta persona necesita hablar de aquello que vivió. Y cuando es el último, ya todo el mundo se va y la persona se va a su casa con ese impacto, con esa carga emocional, sin haber hecho una desmovilización psicológica, y se va sin un debido acompañamiento, sin poder expresar o contarle a sus compañeros. Una práctica sencilla de desmovilización es reunirse después del turno y poder hablar de aquello que sintió y pensó ante la situación vivida. Entonces, cuando es lo último que se hace, las personas no tienen esta posibilidad y se van a sus casas con todo esta carga emocional sin un debido acompañamiento. Siempre es muy importante que se revise también de parte del coordinador o del director del área, que verifique frecuentemente el grado de empatía y de asertividad que tiene el equipo ante las personas que van a la asesoría. Esto digamos que ante situaciones como esas que estamos viviendo de crisis, puede haber también cierto estigma en el personal de salud. Entonces es importante estar indagando eso
ya que los altos niveles de burnout y la fatiga por compasión también pueden afectar la sensibilidad que todo personal de salud debe tener ante esta situación y se excluya el apoyo que el paciente requiere en este proceso. Entonces es muy importante estar revisando ese nivel de empatía, ese nivel de tranquilidad y ese nivel de asertividad que puede tener el personal de salud ante esta situación tan difícil. Siempre es importantísimo estar muy atento de si existe un caso de contagio en el personal asistencial o de apoyo. Eso se va a presentar, hemos visto ya la experiencia en otros países, el personal de salud puede contagiarse, se va a contagiar, entonces hay que estar muy pendiente de esto, ya que esto requiere un trabajo muy grande, requiere unas asesorías personales, sino también hacer unas acciones de contención emocional y no solo a la persona que salió contagiada, sino a todo el equipo, ya que cuando uno de sus compañeros sale contagiado, les recuerda a todo el resto del equipo la vulnerabilidad que tienen ante esta situación y aparecen todos los temores, los miedos y pues lógicamente vamos a tener una población, un personal de salud con unas reacciones emocionales negativas que van a ser muy perjudiciales más adelante. Solicite apoyo de manera inmediata de un profesional de salud mental para su equipo. Sí reconoce que hay una situación de estrés, que hay situaciones de depresión, alteraciones, y si sale uno del equipo que salga positivo, es suficiente para que usted como director, como coordinador o usted como personal de salud solicite la ayuda pertinente, ¿sí? En ustedes como personal. No se queden solas con ese agotamiento, con esa somatización, con la apatía que puede producir esto y el desinterés hacia sus actividades cotidianas. Siempre hay que buscar la ayuda. Actualmente el Colegio Colombiano de Psicólogos está ofreciendo esta ayuda y es importante no quedarse con esas situaciones. Recordar siempre que los situaciones de altos niveles de estrés, como las que estamos viviendo actualmente, y especialmente el personal de salud, debe requerir un acompañamiento grupal o debe requerir un acompañamiento individual. No dude nunca en solicitarlo, ya que de este estado emocional de su equipo también va a depender en gran medida la calidad de la atención ofrecida a la comunidad. Y va a depender también el riesgo al que el mismo equipo se exponga frente al COVID-19. De ahí la importancia de brindar este apoyo al equipo, al personal de salud que está atendiendo estas situaciones, porque necesitamos un personal de salud confiado, un personal de salud sensible ante la situación y que un personal de salud que aprenda a manejar sus miedos, no sin miedos, porque eso es imposible, pero sí que aprenda a manejar sus miedos para que pueda ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Bueno, esto era lo que tenía pues para contarles hoy. Les hablé de toda la guía. Ahí está escrita la guía que publicó Colcid y eso era lo que tenía para contarles hoy. No sé si de pronto hay alguna pregunta, Santiago. Gracias, Luceli. Muchas gracias a ti por tu participación en esta transmisión. Nos informan que tuvimos algunos inconvenientes al inicio cuando estábamos dando la presentación para iniciar, entonces me Okay. voy a permitir repetirla en este momento. Luceli es psicóloga egresada de Univalle, magíster en salud pública de Univalle, docente e investigadora del programa de psicología de la Universidad Libre, con amplia experiencia en el ámbito hospitalario y es integrante del equipo de respuesta psicológica frente al COVID del Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, Luceli, nuevamente muchas gracias por esta guía. Creo que la gente está muy agradecida por haber presentado este material y tenerlo allí a disposición. Les recordamos
que la pueden descargar en la biblioteca virtual de Colchic en Facebook y también en la página web del Colegio Colombiano de Psicólogos en la sección de COVID-19. Tenemos unas preguntas, Luceli, acerca Sí. de las personas que pueden y las personas que no pueden aplicar la guía. ¿Quiénes son las personas específicamente que está como a las que está dirigida la guía para que la apliquen y la utilicen? ¿Y quiénes, digamos, no estarían en competencia para realizar esta asesoría? Bueno, todo el personal de salud eh, puede tener la competencia de aplicarla a enfermeras, jefes, auxiliares de enfermería, médicos, psicólogos, psiquiatras. Lo importante aquí es que el personal debe recibir una capacitación antes. Un personal que no reciba capacitación no podría aplicar la guía. Entonces, sí debe recibir una capacitación porque se deben tener unos elementos necesarios para poder trabajar y para poder realizar la guía. Entonces, en resumen, todo personal de salud puede aplicar la guía, pero debe recibir previamente unas asesorías, unas capacitaciones sobre la guía. Muy bien, otra pregunta que nos hacen es si esta asesoría se podría brindar de manera virtual, ya que pues como que en esta emergencia pues estamos en cuarentena y este asunto, o si sería necesario estar en el lugar donde se va a hacer la prueba. Bueno, digamos que ahorita está muy de moda lo virtual, pero recuerden que la persona va a hacerse la prueba inmediatamente. Entonces, lo ideal sería que esta asesoría, la pre y la post, las dos, se hagan presencial. Por eso el personal que la hace es personal que debe estar cercano a este paciente que se va a hacer la prueba. Lo ideal sería presencial, pero en la medida que de pronto podamos también hacerla virtual, se podría hacer. Pues es mejor. Bueno, tuvimos aquí un inconveniente con la cámara, ya estamos tratando de resolver. Vamos a hacer una pausa un momento, por favor. Muy bien, tuvimos un inconveniente
con Luceli creo que su celular falló donde tenía la conexión y no logramos restablecerla. Entonces, vamos a dar por terminada la transmisión. Les agradecemos a las personas que se han conectado. Les recordamos, la guía la pueden consultar en la biblioteca virtual Colpsic en Facebook, en la página web. También les recordamos que el video va a quedar grabado y lo pueden consultar en las diferentes páginas de los capítulos regionales. También los invitamos a las próximas transmisiones que tendremos el día de Hola, mañana. otra vez aparecí. El día de mañana Tuve problemas tendremos, con problemas eléctricos acá, se me descargó el celu. el ¿Todavía día de estás? mañana tendremos un Facebook Live en conjunto con la Federación Latinoamericana de Psicoterapias Cognitivas y Conductuales. En este nos estarán acompañando Freddy Romero y Celeste Airaldi para hablarnos sobre pensamientos irracionales y coronavirus. Y el sábado tendremos un conversatorio con algunos de los representantes de campo vinculados al Colegio Colombiano de Psicólogos, algunos de los capítulos. Ellos nos estarán hablando acerca de la información en tiempos de emergencia desde la perspectiva de algunos de los diferentes campos. Entonces, invitados a estos dos próximos Facebook Live y acabamos de recuperar la conexión con Luceli, entonces vamos a volver con ella un momento para despedirnos ya de ustedes y dejarlos con estas invitaciones. Luceli, te agradecemos entonces nuevamente tu participación, la guía que nos has podido compartir y esperamos tenerte después en otro Facebook Live. Bueno, sí, me disculpan aquí la desconexión, tuve problemas acá de tecnología, que estoy en el proceso de aprendizaje también. No, muy complacida de estar esta tarde compartiendo con ustedes este conocimiento. Gracias al Colegio Colombiano de Psicólogos, gracias a ti, Santiago, por esta participación. Y lógicamente espero poder seguir aportando con un granito de arena desde mi profesión a este proceso que estamos viviendo actualmente. Saludos a todos y un abrazo para todos y que sigamos en este proceso con todas las ganas porque vamos a salir de esto, pero nos tenemos que unir y tenemos que unir esfuerzos para poder seguir adelante. Un abrazo a todos y muchas gracias.